Jueves 9 de julio de 2026. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso: «Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, seguramente en los países fuera de Colombia tendrán un evangelio distinto a este. Pero en mi país tenemos este evangelio porque conmemoramos una fiesta litúrgica especialísima, y es precisamente la fiesta en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Por esa razón, hoy meditamos en torno a la bella figura de María. Esta manifestación tiene lugar en el siglo XVI, cuando milagrosamente se restaura un cuadro de la Santísima Virgen María, y esto mueve la fe de una enorme cantidad de personas. Vamos entonces a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, es natural honrar a María. Segundo, Jesús honró a María. Tercero, María honró a Jesús. Vamos con el primer punto. Es natural honrar a María. Jesús estaba predicando, estaba ejerciendo su ministerio público y espontáneamente una mujer gritó: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Y esto es algo realmente natural. La admiración del hijo produce naturalmente la admiración de la madre. Cuando yo veo un hijo lleno de cualidades, lleno de virtudes, entonces naturalmente pienso cómo será la madre de este hijo. De manera que honrando a la madre, uno espera también honrar al hijo. Pero es que esto sucede porque la misma Virgen Santísima lo había profetizado. En el Magnificat ella dice: «Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí». Esto es importante, porque la honra que recibe María no es una honra que se queda en ella, sino al contrario, es una honra que va a Dios. Así como todos los ríos desembocan en el mar, pues lo mismo, todas las alabanzas que tributamos a la Santísima Virgen María desembocan en Dios. San Luis de Montfort dice que María es el eco de Dios, de tal manera que si tú dices: «María, te amo», ella dirá por ti: «Jesús, Wilson te ama». Si tú dices: «María, te entrego mi corazón», ella tomará ese corazón y lo llevará a su divino Hijo Jesús. Todo lo que damos a María termina en Jesús. Precisamente por eso es natural honrar a María. Y si en el Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 31, versículo 30, dice que la mujer que teme al Señor merece ser alabada, pues con cuánta más razón merece alabanza aquella mujer que fue fiel a Dios desde el primer momento hasta el final, que estuvo firme con Jesús desde la concepción hasta la muerte de Jesús, que lo acompañó durante todo el tiempo con una fidelidad tal como ninguna otra criatura ha tenido. ¿Cómo entonces no honrarla? ¿Cómo entonces no alabarla? ¿Cómo entonces no dejar que nuestro corazón espontánea y naturalmente tribute alabanzas en torno a esta bella mujer? Segundo, Jesús honró a María. Y este segundo punto es importante porque hay personas que, haciendo una mala interpretación de este texto bíblico, creen que Jesús está restando honor a la Santísima Virgen María con la respuesta que da a la mujer que precisamente está honrando a su madre. Pero, queridos amigos, Jesús no pudo decir algo contra su madre, porque precisamente las Sagradas Escrituras, en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, nos dice: «Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley». Es decir, San Pablo en la carta a los Gálatas nos está diciendo que Jesús nació sometido a la ley. Y resulta que en el Antiguo Testamento aparece con toda claridad que honrar padre y madre hace parte de la ley. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Y si Jesús nació sometido a la ley, y la ley dice que hay que honrar a padre y madre, pues Jesús honró a su Padre Dios y a su Madre María. ¿Qué significa entonces la respuesta que da Jesús a esta mujer?
por qué Jesús le dice, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esto tiene una explicación. Lo que Jesús está diciendo es que la Virgen Santísima es más dichosa por haber sido fiel a la palabra de Dios que por haber concebido al Hijo de Dios en sus entrañas. Sí, queridos amigos, esto que suena tan sorprendente lo dice textualmente San Agustín, porque de nada hubiera servido que la Virgen Santísima fuera madre de Jesús, pero no fuera discípula de Jesús, que hubiese encarnado a Jesús en sus entrañas, pero que no hubiese encarnado la palabra de Dios viva en su corazón. Es decir, lo que está diciendo Jesús es que María, además de ser su madre, es supremamente digna porque fue completamente fiel a la palabra de Dios. De manera que cuando Él dice, dichoso más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, está diciendo, mi madre es todavía más dichosa porque ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido. Y esto nos lleva al tercer punto. María honró a Jesús. En primer lugar, ella honró a Jesús aceptando ser su madre. El ángel se le aparece y le pregunta si quiere ser la madre del Mesías. Y ella escucha la palabra de Dios y la cumple, diciendo, Lucas capítulo 1, versículo 38, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Quién más que María ha escuchado y cumplido la palabra de Dios al punto de aceptar ser la madre del Mesías? Pero es que además esto era tan evidente que cuando la Santísima Virgen María visita a su prima Santa Isabel, ésta, llena del Espíritu Santo, le dice, dichosa tú que has creído que se cumplirían las cosas que te ha dicho el Señor. Es decir, María es la mujer que escucha la palabra de Dios. María es la mujer que cumple la palabra de Dios. María es la mujer que cree en la palabra de Dios. Con toda razón podemos decir entonces que Jesús, contrario a lo que algunas personas con interpretaciones superfluas de las Escrituras dicen, terminó más bien ensalzando, sin lugar a dudas, de una manera del todo extraordinaria, a su Madre Santísima. María no solamente es dichosa por ser la madre biológica de Jesús, pero es que además es dichosa por haber sido desde el principio la más fiel de las discípulas de Cristo. Y esto nos llama a una profunda reflexión en torno a nuestra devoción mariana, porque muchas veces nosotros hemos desarrollado bastante la dimensión de la maternidad respecto a la devoción mariana. Hemos visto a María como la madre y por eso le pedimos. Y efectivamente, ella es nuestra madre y nos consuela, nos ayuda e intercede por nosotros. Pero que no se nos olvide que María también es nuestra modelo. Y esa dimensión de ver a María como modelo de discipulado es una dimensión que tal vez hemos profundizado poco. Porque María no solamente es una madre a la que le pedimos, sino que es la primera cristiana a la que debemos imitar. Y a este propósito recuerdo que en una ocasión una hermanita de una iglesia separada me decía, Wilson, ¿por qué tantos católicos dicen honrar a María, pero no la imitan? Y la verdad es que yo me quedé reflexionando en esa expresión. Muchos decimos honrar a María, pero no la imitamos. Y de verdad es un llamado a la coherencia. Sí, pedir a la Virgen la intercesión, pero sobre todo imitar a la Virgen que como fiel discípula de Cristo escuchó, vivió y concibió la palabra de Dios viva en su alma. Para concluir esta meditación, vamos a orar juntos esta bella oración a Nuestra Señora de Chiquinquirá, pidiendo por la paz en nuestros países. Madre del Cielo, alcánzanos el don inestimable de la paz, la superación de todos los odios, rencores y la reconciliación de todos los hermanos. Que cese la violencia, que progrese y se consolide el diálogo y se inaugure una convivencia pacífica. Que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad. Te lo pedimos a ti, a quien invocamos como Reina de la Paz. Sé para nosotros puerta del cielo, vida, dulzura y esperanza, para que juntos podamos contigo glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Recordemos entonces, primero, es natural honrar a María. Segundo,
Jesús honró a María. Tercero, María honró a Jesús. Compromiso. Vamos a pedir en el rosario de hoy la gracia de imitar las virtudes de la Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.